Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartiendo nuevamente la artesanía de contar. Estamos con el profesor Lisandro José Bregant. Hola, ¿cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal, Rubén? Una alegría compartir estas cápsulas donde nos vas a hablar un poco de esto de lo que es el storytelling. Pero antes, qué importante que nos contés quién sos vos. Bueno, qué lindo desafío. Soy un hombre casado y feliz. Eso antes, por principio, Eso es claro bueno. que sí, claro que es muy bueno. Soy docente universitario de una cátedra que se denomina Problemáticas del Mundo Actual para comunicadores, y soy consultor de esta palabra anglosajona que es storytelling, que no es otra cosa que contar historias. Claro, y estuve viendo ahí en tu Facebook que también asesorás empresas, a políticos, campañas de políticos, etcétera. Nada fácil, ¿no? Así es, no es nada fácil, pero siempre que se mantiene la escala humana, el entender de que sea el desafío que sea, en la industria que sea, siempre es la escala del otro, la escala del diálogo, la escala de la conversación, ahí es donde aparecen las cuestiones más virtuosas. ¿Vos tenés 30 años? Así es, Ah, por el muy bien. momento sí. Claro, bueno, 30 años, qué bueno. Yo te duplico. ¿Y cómo es esto de que decidiste ser un docente de universitario, bueno, que además está en esta área que, bueno, no es muy frecuente? A ver. Mira, el comienzo fue poder desde chico y desde bastante angustia y demás decir jamás voy a ser docente. Ese fue como un poco No me terminó saliendo muy bien, gracias a Dios. Dios hace nueva todas las cosas. Bueno, este es un testimonio de que sí. Y hubo dos eventos claves que un poco apuntalan el por qué estoy trabajando en el contar historias, estudiando la creatividad y trabajando a nivel educativo. Una de ellas, vengo de escuela salesiana, de formación salesiana. Una de ellas tiene que ver con, me pidieron públicamente que pudiera leer un texto delante de todos mis compañeros, unos 100 muchachos. En el Colegio San José. En el Colegio San José en de Rosario, Argentina. Porque vos sos único hijo, ¿no? Soy único Además. hijo, además. Sí. Y básicamente eran las 7 de la mañana, se iza la bandera, se reza la Ave María. Claro. Y había unas palabras de apertura. Me dieron un micrófono bastante roto, me acuerdo, de goma espuma negra. Maloliente. Maloliente, sí. Sí. Y lo cierto es que estaba muy confiado. Y lo cierto es que empiezo a leer una hoja. Y no cuento con algo que fue bastante inesperado, que fue escuchar mi propio eco. Y ese escuchar mi propio eco lo único que hizo fue empezar a distraerme. Y empezaba a retrasar esa lectura, empezaba a escuchar los primeros sonidos de risas. La persona que me había convocado para leer me arranca el micrófono con muchísima violencia, y lo único que atino a hacer en esos segundos que parecen eternos es bajar la mirada, y cuando levanto la mirada hay una imagen que es ver docentes adultos riéndose. Ahí dije, jamás me voy a convertir en un docente. Y lo había casi como decretado y dicho de una manera muy infantil. Lo cierto es que a los años, luego de una charla secundaria, luego de una clase de ciencias naturales, donde me habían pedido mis compañeros que engorde el texto, esta cuestión de vos sos bueno con las palabras, engordalo, un compañero muy generoso, Fernando, no me voy a olvidar más de su nombre, me dijo, haces muy bien esto. Sí, a mí me pasaba con historia eso, también engordaba y además tenía que dar las lecciones por los otros, pero bueno, otra historia. Y entonces Fernando te dice, haces muy bien Fue esto. una generosidad iniciática. Fue quizás lo que el docente adulto en su momento no supo estar y no supo hacer. Y me dijo, sos muy bueno haciendo esto. Sonó el timbre del recreo, salgo al recreo, y ahí fue un quiebre máximo, porque yo le dije a Fernando en el recreo, si a mí me llegaran a pagar por esto, yo sería muy feliz. Ahí hay una cosa importante. Hay gestos y palabras que maldicen, digamos así, y hay gestos y palabras que bendicen. Evidentemente, más allá de la intención que haya tenido, los docentes riéndose humillaban, y vos sentiste eso en ese momento como una maldición, ¿no? O sea, como algo que te reprimió y te negó la posibilidad de ser docente. No, lo que menos quiero ser es docente en mi vida. Pero hubo palabras de bendición, diríamos palabras positivas o de buena onda, que este chico, compañero tuyo, te dijo, y que de nuevo abrieron esta posibilidad de la vocación a la enseñanza, a comunicar. Es así, ¿no? Así es. Qué importante entonces que tengamos en cuenta esto. Hay gestos y palabras que bendicen y hay gestos y palabras que maldicen. Y mucho más en el ámbito familiar y mucho más en el ámbito educativo. Hay que tener muy
en cuenta todo esto. ¿Y qué pasó después entonces? Y básicamente ahí, ahora retrospectivamente, ya siendo un hombre, me doy cuenta que en ese momento pasó algo que fue maravilloso y que me conmueve el solo dar testimonio, que fue que empecé a desear cosas buenas para mi vida. Que no era nada menor y que no era nada frecuente. Fue un momento de bendición muy grande. Y dije, si me llegaran a pagar, y no solo a nivel material, me ha pagado la vida a través del escribir, el contar historias, porque escribiendo un taller pude conocer a mi mujer, Andrea, un ser maravilloso y compañero, y también fui conociendo y viajando, conociendo diferentes realidades y creciendo profesionalmente y espiritualmente en este camino. Así que el pago estuvo, y un poco a modo de colorario, el aprendizaje que hubo detrás de esto tiene que ver con entender de que existen palabras que bendicen, existen lecturas que en cierta manera bloquean y que algo que desde el punto de vista metodológico, y lo estaremos viendo también en estas conversaciones que vamos a tener sobre el contar historias, que el leer un texto que no es propio, que no es de uno, con el cual uno no tiene una intimidad, donde cual uno no puede volcar su afecto, no va a tener un buen resultado. Esa galería donde el eco resonaba y donde las palabras que leía no eran mías, no hizo más que nada que dejarme huérfano y dejarme solo. Y el resultado fue un poco eso. Así que, y la segunda gran enseñanza es que Dios hace nueva todas las cosas. Realmente fue una Qué interesante esto que decís, ¿no? Porque yo me quisiera detener. El eco de ese salón grande de tu palabra no te ayudó a desarrollar, y para contar historias hay que partir de la propia experiencia de vida, no importa cómo sea, si es una herida emocional, si es una humillación, pero partir de eso. Eso se tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Creo que a veces nosotros contamos las historias de otros, pero no queremos partir de nuestra historia, porque hay que ser vulnerable, hay que abrirse, ¿no? Hay que mostrarse, incluso con la debilidad. Esto que nos contaste, muchos lo hubiesen tapado debajo de la alfombra. Sin embargo, para vos no fue una lápida, sino que fue un trampolín. Un trampolín. O sea, como toda experiencia en nuestra vida puede ser y transformarse en una experiencia de bendición. En este caso, concretamente, aquello que fue una humillación se transforma en un trampolín para descubrir nuevas cosas. Y esto de contar historias, digo, es elaborar previamente la intimidad del papel y el teclado o el lápiz, ¿no? Esto que pusiste vos y que me gustó mucho, ¿cómo sería esto? Es el formar cuerpo. Hay un pedagogo teatral que se llama Jacques Lecoq, que él dice que mimar, el mimo, el que aparentemente finge que tiene una pared enfrente, no finge nada, sino lo que hace es formar cuerpo con. Y un poco en el contar historias está la necesidad de esa intimidad, de esa proximidad, esa cercanía para formar cuerpo con lo que se va a decir. Que es un poco la primer testimonio lo que no pude hacer, y que es un poco lo que sí pude hacer en ese reconocimiento de mi compañero, ¿no? Entonces para mí es un aprendizaje muy clave que para contar historias, para conectar con palabras sencillas al corazón de los demás, hay que formar cuerpo, y para eso hay que tener la entrega y hay que ser vulnerables también. Podríamos terminar diciendo que toda experiencia en nuestra vida, toda experiencia, puede transformarse en un don, en un regalo, en una gracia. Depende de la actitud que tengamos. Por eso la sanación interior es siempre volver al hecho que ocurrió en ese pasado que queremos tapar, pero volver con Jesús y de la mano de Él volver a vivir esa experiencia que ha sido terrible, esa herida, esa humillación, ese abuso, para, sanando eso, volver al presente sintiéndome bendecido, sintiéndome amado y sobre todo sintiéndome una persona que puede sacar lo mejor de sí para entregarlo a los demás como un canal de gracia, como un canal de bendición para otros. Porque es evidente que somos originales, únicos e irrepetibles, y que lo que entregamos a los demás es lo que el Señor nos ha dado para compartir. Así que entonces te agradecemos mucho por esta artesanía que nos estás contando y enseñando, esta artesanía de contar historias, y bueno, volveremos en una próxima edición para seguir compartiendo esto. Bueno, muy agradecido. Gracias. Paz y bien para todos.